Locos por la genética. Es auspiciado por Pioneer, hecho para crecer. Buenas tardes, bienvenidos a Maizar 2021. Estamos locos en este panel, estamos locos por la genética. Estamos aquí con un colega joven, Lucas Miguel, que es asesor y productor de maíz, entonces el que tiene los pies en la tierra y la cabeza en la tecnología para producir. Estamos locos por hacer nuevas variedades, nuevos híbridos y locos por usarlos y ver cómo funcionan en el campo. Así que Fabiana Malacarne, en nombre de la Asociación Semilleros Argentinos, vamos a charlar un poco en este panel sobre el desarrollo de variedades y de híbridos de maíz y de cómo trabajamos con las nuevas tecnologías para que lleguen las mejores variedades al productor. Lucas, tenemos 3 panelistas de lujo. Tenemos a Martín Uribe Larrea, tenemos a Pablo Donadío y a Félix San Vicente desde México, así que un gustazo estar acá. Félix nos une una larga historia, trabajamos juntos en Venezuela. Félix es líder para el programa latinoamericano de maíz del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y bueno, y tiene un gran historial de mejoramiento. Si hablamos de mejoramiento de maíz, seguro muchos de nosotros hemos leído trabajos de Félix y hemos trabajado con sus papers, así que bienvenido, un gustazo tenerte acá con nosotros hoy, aunque sea online. Lucas, si querés presentar a los otros 2 panelistas que tenemos. Sí, componen el panel de esta tarde Martín Uribe Larrea, quien es breeder de maíz en Bayer Crop Science. Bienvenido, Martín. Y Pablo Donadío, quien es breeder de maíz en Syngenta. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Igualmente. Bienvenidos a todos, la verdad que es un gusto tener un panel tan interesante. Y voy a empezar haciéndole una pregunta a Lucas como productor y como productor joven. Sé que cerraste la campaña de maíz la semana pasada, así que quiero preguntarte que cómo fue, qué tal el comportamiento de los materiales. Bien, ha sido una campaña bastante buena, más allá de algunas inclemencias que no han llegado a expresar su mayor potencial los maíces, ha sido una muy buena campaña. Buenísimo. Y siempre pensando en la mejor genética adaptada al ambiente para la producción, maíz tardío no. No. Siempre pensando en la mejor genética adaptada para la época de siembra y para el ambiente que estamos trabajando. Si vamos a hacerle algunas preguntas sobre mejoramiento a nuestros panelistas, entonces, si arrancamos, Lucas. Dale. Para arrancar, me gustaría, Martín, citar unas palabras que has tenido a través de la cuenta oficial de Bayer en la red social Twitter, en donde asegurás que el mejoramiento genético ha logrado incorporar a los cultivos resistencia a enfermedades, tolerancia a la sequía y aportarle a los mismos una mayor productividad. A raíz de estas afirmaciones, Martín, a mí me gustaría preguntarte en qué aspectos o características se enfoca la empresa Bayer para desarrollar sus programas de mejoramiento en maíz y qué herramientas o tecnologías utilizan para llevar a cabo estos programas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es cierto, ya no recuerdo cuando hice esa afirmación en la cuenta en Twitter. Pero bueno, nosotros en la empresa, dentro de cómo encaramos o cómo enfocamos el programa de mejoramiento de maíz, primero que nada tenemos objetivos específicos de acuerdo para los programas de desarrollo templados y para el área subtropical, es decir, son dos programas separados. Después, dentro de cada programa, lo que es muy importante y lo que es clave es que esos objetivos están alineados con el área comercial, con el área de desarrollo de la empresa, que tiene más contacto con el mercado, y sobre todo la alineación de los objetivos nuestros con el mercado, que es quien van a ser los que utilicen los productos desarrollados por los programas de la empresa. Dentro de cada
dentro de cada programa, lo que es importante es que no todos los objetivos son iguales, sino que los tenemos priorizados y separados en lo que consideramos objetivos primarios, objetivos secundarios. Claramente, en un programa de desarrollo de híbridos, el rendimiento es un objetivo vital para el éxito de los productos, y no el rendimiento en sí tomado solo, sino la relación entre el rendimiento y la humedad cosecha o el ciclo de esos híbridos. También, como vos mencionaste, la estabilidad de este rendimiento y la tolerancia o la performance de los híbridos a las 3 enfermedades principales, como ser el mal de Río Cuarto, el tizón y la roya, son factores claves a considerar. Y también factores agronómicos como la estandabilidad de los híbridos, la performance de caña y de raíz, que les confieren resistencia al quebrado y al vuelco, sobre todo en situaciones donde se podría llegar a ver demorada la cosecha de estos híbridos. Después, otro factor muy importante en el foco es que estos objetivos que nosotros planteamos en el programa de mejoramiento no terminan con el lanzamiento comercial, sino que durante los años durante los cuales los productos son comercializados, se realizan una serie de protocolos en conjunto con el área de breeding o mejoramiento y el área de desarrollo técnico, donde se determina la respuesta de los distintos híbridos a las principales prácticas agronómicas utilizadas por los productores, básicamente la fecha de siembra, la densidad de siembra y la utilización de fertilizaciones principalmente nitrogenada, para determinar el mejor posicionamiento y la recomendación de manejo que le permita al híbrido realizar expresar su potencial. También realizamos monitoreos constantes de cómo viene el avance del éxito del programa, el avance del programa o la ganancia genética, que es nuestra métrica principal, para lo cual realizamos periódicamente ensayos que nos permiten seguir o monitorear la ganancia genética del programa de mejoramiento de maíz de Cal o de Bayer de los últimos 25 años. Entonces, eso nos da una idea de cómo viene el avance del programa. Y en los últimos años, la empresa ha evolucionado su enfoque comercial para estar más cerca del cliente, para ofrecerle lo que llamamos las tailored solutions o soluciones individualizadas a las necesidades de cada productor. Y en ese sentido, acá en Argentina, iniciamos una prueba piloto el año pasado que consiste en el proceso de selección o avance de híbridos de los últimos estadios. Lo estamos haciendo en conjunto con algunos de nuestros principales clientes, es decir, estamos incorporando al cliente, su visión, su necesidad a los procesos de avance de híbridos para, como les decía, tener una visión o incorporar los requerimientos, necesidades de los clientes, de los productores, ya directamente en el desarrollo de los productos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, es decir, qué herramientas, qué metodologías usamos para el mejoramiento, en los últimos años nos encontramos en la transición desde lo que llamamos internamente en la empresa el Breeding 3.0 o mejoramiento 3.0, que ha sido caracterizado por la incorporación de marcadores moleculares y selección genómica, por ejemplo, los doble haploides, la selección asistida por marcadores. Obviamente, nunca abandonamos la selección fenotípica, es decir, todos los híbridos que son lanzados al mercado pasan
por un mínimo de 3 o 4 años de evaluación a campo muy intensiva para determinar los mejores productos, la incorporación de herramientas predictivas, inteligencia artificial, hacia lo que nosotros estamos llamando breeding de precisión, donde el concepto es que pasamos de seleccionar los mejores productos a diseñar estos productos, estos nuevos híbridos, en base a un mejor conocimiento del genoma y de las técnicas que se pueden aplicar, como por ejemplo el concepto de la edición génica. Y un poco nosotros consideramos que toda esta incorporación de nuevas herramientas nos va a permitir aumentar la ganancia genética del el programa de mejoramiento. Y obviamente todo esto es posible ya que contamos con información genotípica y fenotípica colectada durante los últimos años que nos permiten poder generar modelos, poder calibrarlos, poder validarlos y en base a esos modelos tener mejores estimaciones y predicciones sobre todas estas variables que están asociadas a la performance o a la resistencia a enfermedades. Actualmente estamos iniciando estudios para entender cómo breeding, cómo la selección de nuevos híbridos ha colaborado para el desarrollo de productos que se adecúen a las demandas de una agricultura sustentable, es decir, cómo ha mejorado, cómo ha sido modificada o seleccionada indirectamente una mejor híbridos que tengan una mejor eficiencia en el uso de recursos. Perfecto. Martín, me gustaría hacerte una tercera pregunta. ¿Todo el Dale. programa de mejoramiento se lleva a cabo en Argentina o hay partes que se hacen en otros países? En realidad es muy complejo y Pablo también lo va a poder comentar, pero si bien la mayor parte del proceso ocurre en nuestras estaciones y campos experimentales ubicados estratégicamente dentro de la región donde se comercializa maíz en Argentina, el proceso también involucra el cultivo, el avance de generaciones, la producción de híbridos en contraestación, tanto a campo como bajo cubierta. Nosotros en la empresa hemos ido evolucionando hacia tener una mayor cantidad de las etapas iniciales de los procesos de mejoramiento bajo cubierta, lo cual garantiza el éxito o el mejor avance, sobre todo en esas etapas iniciales que son mucho más críticas. Por ejemplo, todo el proceso de doble haploides se ha instalado en unos invernáculos inmensos que ha construido la empresa en Marana, en Arizona, en Estados Unidos. Después, todos los procesos de asistencia, de selección asistida por marcadores se realizan en México. Y contamos con el soporte de toda la parte de procesamiento de semillas, el chipeo de semilla, que es una técnica para extraer muestras genómicas, para hacer análisis genómicos de las semillas de estos laboratorios en Estados Unidos. Y una aclaración muy importante es que a pesar de realizar todos estos procesos en contrastación en otros países, el pool genético es desarrollado localmente y adaptado a las condiciones que demanda el mercado de maíz en Argentina, para nuestro ejemplo, con interogresión de germoplasma exótico, ya sea templado o más de áreas subtropicales, que nos permiten incorporar características deseables a nuestro portfolio, a nuestro programa, pero también incrementar y mantener la diversidad genética, que es un factor clave y necesario para la sustentabilidad del programa de mejoramiento en el largo plazo.
como ejemplo, el programa de mejoramiento de la marca Decal, que hoy es propiedad de Bayer, lleva más de 50 años de proceso continuo y hoy es el segundo más largo en existencia que tiene la empresa después el de Estados Unidos. Interesantísimo. Perfecto. Muy bueno, sí. Muy buena explicación, interesante, muy claro. Martín. La verdad que muchísimas gracias. Aclara un poco, a veces no nos queda en la cabeza como productores, a veces pensamos, este híbrido no funciona, el semillero saca otro el próximo año y la verdad que el proceso no es tan simple y hay cientos de personas involucradas por lo que estamos escuchando. Así que gracias, Martín. Y en la misma línea de que le preguntábamos a Martín, a mí me escuché en algún momento, no sé si una charla tuya, Pablo, o de alguien más de Syngenta, que decía que cada híbrido de Syngenta que llega al mercado ha pasado por más de 2.000 parcelas de ensayos y ha sido probado con programas súper sofisticados para evaluar las características. Entonces me gustaría saber ¿cuánto tiempo lleva un programa de breeding de maíz? ¿Y qué porcentaje de los híbridos que ustedes ensayan llega realmente a ser un híbrido comercial? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias también por la invitación de Maizar a participar de esta mesa. Bueno, el tiempo de que va desde la obtención de los progenitores y los híbridos puede variar dentro de un mismo programa o a su vez entre los programas. No todas las empresas vamos a tardar lo mismo. En términos generales podemos decir que esto lleva entre 6 y 8 años porque esto implica obtener las poblaciones, seleccionar las progenies o líneas potenciales que van a ser la hembra y el macho que forman parte del híbrido. También obtener la semilla de los híbridos, evaluarlos y seleccionarlos durante una cierta cantidad de campañas o años que nos aseguren que el producto que va a llegar a comercial sea un buen producto para el productor o al menos mejor que lo que ya tenemos en nuestro portafolio comercial. Para esto, los mejoradores lo que creamos es un plan de avance de estadios del híbrido. Y como para ser más gráfico, esto sería como tener un gran embudo o una pirámide invertida, donde al año 1 lo llamamos estadio 1, al año 2 los selectos pasan a un estadio 2 y así sucesivamente hasta el año X, que pueden ser 6, 7, 8 años como ya mencioné, y donde el híbrido es lanzado al mercado. ¿Y por qué les hablo de una pirámide invertida o de un embudo? Y porque en el primer año o estadio 1 vamos a comenzar con un número muy muy grande de híbridos, vamos a empezar a seleccionar ahí intensamente por gran parte de las variables que ya mencionó Martín, y una proporción bastante pequeña de esos híbridos va a ser seleccionado hacia un segundo año o segunda campaña. Nuevamente vamos a seleccionar, una proporción pequeña va a pasar a un tercer año y así al cabo de 6, 7, 8 años quizás lleguen 1, 2, 3 híbridos comerciales a ser lanzados. Además, tener un plan de avance nos ayuda a organizar las diferentes actividades y las responsabilidades de los distintos equipos según ese estadio. Hay que tener en cuenta acá que hay que producir la semilla de miles de híbridos, tenemos que procesar esa semilla, generar los ensayos, sembrar los ensayos, evaluar los ensayos, cosecharlos, analizarlos y así sucesivamente. Por lo tanto, hay grupos especializados para cada una de esas actividades que están involucrados. Y también hay departamentos asociados a la parte de investigación o breeding, como la llamamos. Por ejemplo, desarrollo, que toma los híbridos en los últimos estadios y hace lo que decía Martín, los ensayos de fertilización, densidad de siembra, época de siembra. También hay otros departamentos asociados como investigación para la producción, que va a estudiar la característica de las líneas para ver si se pueden utilizar como hembras o como machos y ver cuál es la mejor forma de producir la semilla para la empresa y la semilla que va a llegar al productor.
Es decir, todas las decisiones que tomemos en los estadios tempranos son siempre mucho más simples y el grupo de personas involucrados es mucho más pequeño, quizás solamente los mejoradores. A medida que el híbrido avanza en la selección y se acerca a precomercial o comercial, ahí ya las decisiones son mucho más complejas y son muchos más los grupos dentro de la empresa que aportan a esa decisión. Por último, en cuanto a esto, que es el tiempo que tardamos en llegar, les podría decir que tener un plan de avance ordenado y balanceado siempre nos da mayor seguridad como empresa del producto que estamos ofreciendo y disminuir los riesgos, tanto para nosotros como para el productor, y a su vez tener una caracterización muy exhaustiva del producto que está saliendo a la venta. Creo que la segunda pregunta iba en relación a qué porcentaje llegaban de híbridos a comerciales. Bueno, también aquí es muy difícil dar un número exacto, pero les aseguro que es muy bajo. Yo, al menos hablando del programa nuestro en Syngenta para Argentina, creo que podríamos hablar en términos de 5 híbridos o menos cada 10.000 híbridos que inician el ciclo, una cosa así. Esto nos da una idea de la magnitud de inversiones y de la intensidad de selección que realizamos, campaña por campaña. Pero bueno, tampoco quiero que se queden con este numerito como una receta o una regla a cumplir. Ese número va a ser muy variable entre las empresas porque tenemos diferentes técnicas, muchas coincidimos con lo que mencionó Martín anteriormente, pero en algunas cosas podemos tener técnicas o estrategias diferentes, y también no es lo mismo una gran empresa que quizá quiere abordar todos los mercados del país, desde Salta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, que una empresa que quizá tiene un mercado mucho más local o un nicho donde los números ahí van a ser muy diferentes porque lo que nosotros llamamos la interacción genotipo-ambiente va a ser menor en un pequeño sector del país que no en todo. Después, por supuesto, hay factores que pueden alterar nuestra, entre comillas, normal selección, que pueden hacer que tengas más éxito o menos éxito. Acá, bueno, esto es parte de lo que mencioné recién, la interacción genotipo-ambiente, que para ser sincero nos desvela un poco a todos los mejoradores. Y bueno, dentro de estas cosas, de lo poco probable que puede ocurrir son, no sé, estaciones muy diferentes, estaciones muy lluviosas o con sequías extremas. Hay variaciones ambientales que nosotros casi no percibimos, pero que la planta o los híbridos reaccionan de distinta manera y no las podemos explicar. Hay otros factores que no llegamos a caracterizar como equipos de breeding, como pueden ser muchos de los factores asociados al suelo, aparición de nuevas enfermedades, plagas, etcétera. Y por supuesto también hay factores externos al programa en sí, como ser cambios en las demandas del productor, quiebre de resistencias, de las plagas a los diferentes transgénicos, etcétera. Como frase final, para que sea como resumen, es todos aquellos factores que favorezcan a una estabilidad ambiental normalmente van a hacer que el porcentaje de híbridos que llegue sea mayor o no sea más fácil llegar con eso. Todos aquellos factores que implican cambios bruscos y rápidos son mucho más difíciles de absorber por parte de los programas y pueden que hagan que ese porcentaje de éxito sea menor. Muy interesante. Lo que quiere decir es que cada híbrido que pones en el mercado pasó por las manos de muchísimas personas, por lo menos, para llegar al productor. Sí. Eso es algo un mensaje muy interesante que queda porque no nos imaginamos por cuántos equipos está pasando para llegar a la bolsa que siembra el productor. Sí, ahí te podría decir que son varios equipos, muchos, y cientos de personas, te lo puedo asegurar. Seguro. Y en línea con lo que estabas diciendo, me gustaría saber cuáles son los principales objetivos que se plantea Syngenta para un programa de mejoramiento de maíz actual y qué lugar tiene la biotecnología, por ejemplo, la resistencia a insectos, que es lo que hoy, de formación profesional hablando, lisa y llanamente, nos quiebra la cabeza, por ejemplo, cogollero o control de cogollero en maíz.
Sí, bueno, el objetivo principal del programa de mejoramiento de lo que llamamos Latinoamérica Sur es básicamente poder satisfacer la demanda del productor, en el caso nuestro de Argentina y Uruguay. Es decir, sí o sí nosotros tenemos que crear un producto que sea demandado por quien lo va a utilizar. Por eso un poco el foco de todas las áreas de la empresa están puestas sí o sí en el cliente. Acá un poco coincidimos con lo que ya habló Martín, o sea, apuntamos a mejores rendimientos, una estabilidad de rendimiento, adaptabilidad a diferentes ambientes y condiciones de manejo, que el híbrido tenga buenas condiciones agronómicas en cuanto a quebrado y vuelco, tolerancia a las enfermedades, tizón, roya, mal de Río Cuarto, y por supuesto acá también poder ofrecerle al productor la tecnología de transgénicos que él requiera. En el caso de Syngenta, bueno, Viptera 3 o Viptera 3CL para poder manejar mejor las malezas y los insectos, como nombraste vos, cogollero, y sería también el barrenador del tallo. Después hay objetivos que son más propios del programa, que también mencionó Martín, coincidimos bastante ahí, que son lograr siempre una mayor ganancia genética, también reducir el tiempo en obtener mejores líneas y mejores híbridos, nosotros lo llamamos a eso un tiempo de reciclaje, y por supuesto no perder la variabilidad genética del programa. Y después hay objetivos que son más propios de los mejoradores, que es como una formación constante. Todas las técnicas y la ciencia va avanzando en el día a día muy rápido. Sabemos que no podemos formarnos en todos, pero al menos tener conocimiento de eso y poder formar a nuestros pares en las nuevas tecnologías. Y lo otro es la formación interna de jóvenes mejoradores. Todos los programas requieren de un conocimiento de germoplasma. También es necesario mencionar nuestra formación constante, debido a que la ciencia y las tecnologías avanzan muy rápidamente. Sabemos que no nos podemos formar en todo, pero sí podemos formar pares o formar grupos para ir ayornándonos en todo a lo que hace a nuevas tecnologías en el mejoramiento, y por supuesto también la formación interna de los jóvenes mejoradores, ya que manejar un programa también requiere conocer el germoplasma, y esa es una experiencia que no se adquiere en 1 o 2 meses, lleva tiempo, como así también vimos el tiempo que lleva desde generar una población hasta obtener un híbrido. Eso hace que los resultados nuestros en un programa de mejoramiento lo veamos en 6, 7, 8 años. Entonces, realmente es necesario formar ahí a los jóvenes que tengan paciencia para poder ver los resultados de lo que comienzan a crear cuando ingresan al programa. Muchas gracias, Pablo. La verdad que es buenísimo siempre tener gente joven, y me imagino que no solamente breeders que conozcan el germoplasma, sino especialistas en análisis de datos, porque el volumen de datos que deben estar generando con todos esos híbridos que comienzan, me imagino que debe ser importante y con una capacidad de análisis también bien grande. Así que muchísimas gracias, Pablo, y vamos a pasar a hacerle algunas preguntas a Félix, que bueno, quizás los programas de mejoramiento de CIMMYT tienen otros objetivos diferentes al que pueda tener una empresa como Bayer o como Syngenta, ¿no, Lucas? Sí, exactamente. Félix, hemos visto que has desarrollado más de 20 híbridos y 8 variedades de polinización abierta que se cultivan comercialmente más o menos en unas medio millón de hectáreas de 10 países de toda América Latina. Mi pregunta era, ¿cómo se enfoca un programa de mejoramiento para múltiples países? ¿Y cómo se financia ese programa? Muy bien, buenas tardes. Gracias a Maizar por la invitación a participar, especialmente a Fabiana, que como ya mencionó, tenemos una larga historia juntos, afortunadamente. Y como tú mencionas, realmente no es fácil para una institución como CIMMYT trabajar en tantos países con tantos problemas diferentes y tener cierto impacto, ¿no?, a nivel de campo de agricultor.
Entonces tenemos que hacer un trabajo muy intenso de enfocar, y básicamente para eso, bueno, tenemos que buscar cuáles son los problemas que son más importantes, bien sea en una región en particular o a nivel global. Luego, donde alguna intervención de tipo genético pueda generar una mejora en la calidad de vida de los agricultores, sobre todo los agricultores más pobres, y también los consumidores. Y por eso entonces, como dije, bueno, buscamos problemas que puedan atacarse desde el punto de vista genético, como ya mencionaron los colegas Pablo y Martín, con diferentes herramientas de mejoramiento, y sobre todo caracteres, como ya también mencionaron, de resiliencia, ¿no? De que el cambio ambiental, la interacción genotipo-ambiente, cómo afecta el rendimiento, la estabilidad del mismo en condiciones de pequeños agricultores y condiciones, digamos, más extremas ambientales. Entonces, por ejemplo, tolerancia a sequía, a calor, a bajo nitrógeno, bajos insumos en general. También atacamos el tema de calidad nutricional, como vitamina A, alto contenido de zinc y también alta calidad de proteína. Son algunas de las características en el ámbito nutricional. Otra cosa que también es un papel de CIMMYT que debemos jugar es, como ya mencionaron los colegas, bueno, hay unas tecnologías que se están desarrollando, cada vez más nuevas tecnologías. Nosotros intentamos, bueno, alguna de esas tecnologías aplicarla en nuestros programas y luego también alguna de ellas tratar de que tenga un impacto aguas abajo, es decir, con nuestros colaboradores nacionales en los países y también con pequeñas y medianas empresas que puedan tener, digamos, un ámbito más nacional o local. Entonces, también un poco un papel como de desarrollo de capacidades para que las pequeñas empresas y programas nacionales, programas públicos, puedan aplicar algunas de esas tecnologías. Y lo más interesante de todo esto es que tenemos que hacer este trabajo en consulta con nuestros colaboradores nacionales. Entonces, CIMMYT juega un papel un poco más como de intermediario, de colaborador, de ver qué necesidades hay en los países, para ver cómo nosotros podemos contribuir a que los actores en cada país puedan tener el impacto deseado. Entonces, cuando hablamos de esa cantidad de hectáreas, etcétera, de productos que se comercializan, es a través de empresas en cada uno de estos países. Para eso también contamos con programas regionales. Como ya dijo Pablo, bueno, en nuestro caso atacamos a lo que llamamos América Latina Norte, es decir, desde Bolivia hasta México. Es el ámbito de nuestra acción en América Latina. Luego en Asia, el sureste asiático. En África, todo lo que es África subsahariana, es el este de África y el sur de África, y también África del oeste. Entonces es una gama de países, de ambientes diferentes, donde tenemos que trabajar mucho con los colaboradores para definir el enfoque y las características de importancia, como ya mencionaron mis colegas, ¿no? Hay que definir muy bien cuáles son las enfermedades, los traits importantes, además de los core traits, como ya sabemos, rendimiento y estandabilidad, tallo, raíces, son caracteres que tenemos que tener. Y luego, cuáles son las enfermedades particulares en cada una de estas regiones. La otra tema, el seguimiento de la pregunta era ¿quién financia? Bueno, aquí es un tema interesante porque realmente CIMMYT es una institución sin fines de lucro, por lo tanto funcionamos con donaciones, principalmente a través de proyectos. Somos parte de lo que se conoce como CGIAR, que es el Consorcio o Grupo Consultivo Internacional de Centros de Investigación Agrícola. Está constituido por 15 centros, están ubicados en todo el mundo. Pues en América Latina tenemos 3, el CIMMYT en México, que es maíz y trigo, tenemos el CIAT en Colombia, que ahora es la Alianza con Biodiversidad, y CIAT trabaja en varios cultivos como arroz, frijol, pastos y otros. Y luego tenemos el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, que está en Perú. Entonces, todo ese grupo de centros tiene un fondo principal de fondos que vienen de, por ejemplo, la Fundación Bill and Melinda Gates, es uno de los principales donantes,
Pero también tenemos el Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo. Hay 16 países que conforman el grupo principal de donantes, donde hay un grupo de países europeos, y luego acá tenemos en América, tenemos Canadá, Estados Unidos, México. En Asia tenemos a la India y Tailandia. Y luego, bueno, el resto de los países son países europeos, Australia también, por mencionar algunos, y Japón también. Entonces, ese es un grupo, digamos, que forma el core del financiamiento de estos centros, incluyendo el CIMIC. Y luego tenemos todo un grupo que nosotros llamamos de proyectos bilaterales. Eso sí son ya entre instituciones, entre países, entre gobiernos, que ahí tenemos alrededor de 50 instituciones que hacen donaciones al CIMIC. Desde ONGs, fundaciones, por ejemplo, Syngenta Foundation es un donador para nosotros. Tenemos gobiernos nacionales como el gobierno de México, gobiernos de la India, instituciones públicas que hacen colaboración con nosotros, universidades, tanto locales como institutos de avanzada en ciencia, y también podemos llegar hasta tener proyectos con asociaciones de agricultores. Entonces tenemos toda una gama de instituciones que nos financian, y nosotros trabajamos básicamente con proyectos. Eso responde las primeras dos preguntas. Qué interesante, Lucas, ¿no? Cómo los enfoques son diferentes para llegar al mismo final, que es ponerle al productor, ya sea pequeño, mediano o grande, variedades o híbridos que sean útiles para el ambiente donde están sembrando. De verdad me parece súper interesante. Yo te quería preguntar, Félix, porque además CIMIC desarrolla líneas que después esas líneas las pueden usar otros programas de mejoramiento. Entonces, ¿cómo hacen para colaborar con otros programas de mejoramiento para que usen las líneas que ustedes desarrollan? Y, por ejemplo, ¿qué programas, si son instituciones públicas, privadas, o qué programas utilizan las líneas que ustedes desarrollan? Sí, realmente, bueno, es una situación bastante fácil de acceder. Tenemos básicamente dos mecanismos para acceder a las líneas que desarrolla CIMIC. El primer mecanismo es muy sencillo, son las líneas que se conocen como CMLs, por sus siglas en inglés, pero que básicamente son líneas de maíz de CIMIC. Son bienes públicos internacionales, de acuerdo a los tratados de recursos fitogenéticos de la FAO. ¿Esto qué quiere decir? Que son de libre acceso, sin costo. Entonces solo hay que ingresar a la página web del CIMIC y hacer la solicitud correspondiente. Se envían 50 semillas por línea, sin costo para las instituciones públicas, sin costo de envío, ¿ok? Para instituciones privadas solo se cobra el envío, o sea, lo que cuesta el envío en el país donde esté el solicitante, ¿ok? Si uno está en Argentina, puede solicitar, se hace el envío por correo, normalmente es uno de estos servicios de correo rápido, FedEx o DHL, etcétera, el que exista para el país. Y lo único es que hay que firmar un acuerdo de transferencia de materiales. Eso es lo que se conoce como SMPA, que es un Standard Material Transfer Agreement, es decir, un acuerdo donde el que recibe el germoplasma se compromete a entregar cierta información sobre el uso futuro de ese germoplasma. Entonces no es un compromiso en un royalty o una licencia, sino es simplemente a informar para efectos de que sí me pueda hacer seguimiento del impacto que tiene el germoplasma del instituto a nivel global. Entonces, a la fecha tenemos 603 líneas que se han liberado en esta condición. La mayoría del germoplasma de CIMIC es de adaptación tropical, y hay un grupo de germoplasma de adaptación subtropical, y blanco y amarillo. Eso es importante, tenemos los dos tipos de maíces, blancos y amarillos, porque como ya dije, cubrimos partes de África donde el consumo es de maíz blanco, y también partes de América Latina que también el consumo para humanos es de maíz blanco.
Entonces tenemos ambos tipos de color, adaptación tropical, subtropical, y también tenemos en algunos casos madurez. Para algunos países pues se maneja un poco el germoplasma de madurez más temprana y otros madurez más tardía. También tenemos dentro del germoplasma tropical 3 pisos altitudinales, lo que llamamos trópicos bajos, hasta 1000 metros, media altura de 1000 a 1800 y de 1800 a 2300, 2600, lo que ya consideramos como valles altos. Es el caso para países como México, como la zona andina de América del Sur, y en África tenemos los programas de media altura, que es básicamente donde el germoplasma es más que todo subtropical y de media altura. Ese es el primer caso de cómo acceder al germoplasma. Tenemos otra modalidad que hemos llamado IMIC o IMIC en español, que es simplemente un consorcio de empresas para acceder al germoplasma de CIMIC, donde se paga una membresía anual. Pueden participar instituciones públicas, privadas. Las instituciones públicas pueden acceder como miembros honorarios, siempre y cuando sean colaboradores activos de CIMIC en proyectos bilaterales o otro tipo de proyectos. Y allí anualmente nosotros hacemos una oferta de líneas, dependiendo del nivel que tenga la membresía, puede acceder a un número determinado de líneas cada año, y de diferente adaptación. Entonces, ese es el otro mecanismo que hemos implementado básicamente en América Latina. Es reciente, pero en África y Asia ya tenemos más de 5 años con esta modalidad, donde pueden participar empresas pequeñas y medianas que quieran acceder a germoplasma de CIMIC para sus programas de mejoramiento. Muy interesante, y me dejas una pregunta abierta para todos los panelistas, también para Martín y para Pablo. Últimamente estamos trabajando mucho con el tema de acceso a los recursos fitogenéticos, sobre todo a los dedicados para fitomejoramiento de cultivos alimenticios. Estamos enfocados en el TIRFA, en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y me gustaría saber, tanto de los programas de las empresas como del CIMIC, ¿de dónde sacan esos recursos genéticos? ¿De dónde acceden a los recursos genéticos que después van incorporando en sus programas? No sé si querés empezar, Martín, y después, porque es interesante el enfoque también público, privado, como puede tener CIMIC y cómo puede ser una empresa. Correcto. Desde la empresa, como algo mencioné cuando le contestaba las preguntas inicialmente, todos los recursos genéticos de germoplasma con los que trabajamos son propios de la empresa. En el caso del germoplasma utilizado en Argentina, el germoplasma adaptado, es germoplasma que se viene seleccionando ya hace más de 8 ciclos de mejoramiento, más de 50 años, y tenemos la ventaja de poder compartir germoplasma con todos los otros programas de mejoramiento que tiene la empresa en Brasil, México, Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, etcétera, donde es clave tener patrones heteróticos alineados que faciliten ese intercambio de germoplasma. Localmente hay colaboraciones a través de ASA con el INTA en el desarrollo del programa de mejoramiento del INTA acá en Pergamino, pero la inmensa mayoría del germoplasma que utilizamos en el programa es propietario de la empresa desde ya hace varios años que se viene trabajando en él. Gracias, Martín. Pablo, ¿cómo lo manejan en Syngenta? Bueno, en el caso de Syngenta es muy similar a lo que explicó Martín. Todo el germoplasma o la mayor parte del germoplasma que se utiliza aquí en Argentina es
propietario y también tenemos intercambio con los programas de las otras regiones, el territorio Brasil, que está en la misma región, pero también Norteamérica, Europa y Asia. También tenemos convenio a través del INTA, con el programa que está en INTA Pergamino, para obtención de líneas ahí públicas. Así que bueno, básicamente es muy similar a lo que comentó Martín. Gracias, Félix. Bueno, CIMIT tiene materiales propios, pero me imagino que también tiene acceso a otros recursos, así que ¿cómo hace el acceso a los recursos genéticos? Sí, bueno, básicamente pues el programa de mejoramiento de CIMIT tiene también más de 50 años, entonces había una base de germoplasma muy interesante de los años iniciales de CIMIT, que se trabajó mucho con selección recurrente, pools genéticos y poblaciones derivados de las colecciones del banco de germoplasma, ¿no? De CIMIT, que es la fuente principal donde se tienen más de 25.000 accesiones. Entonces todo eso se agrupó, como estaban mencionando los colegas, en grupo de germoplasma por madurez, color, etcétera, grupos heteróticos cuando se iniciaron los programas de hibridación. Entonces hay una fuente muy rica de germoplasma dentro de CIMIT, pero sin embargo también se accede a, por supuesto, no germoplasma público, privado, perdón, como del sector multinacional, etcétera, de empresas, sino germoplasma que está en el ámbito público a nivel internacional. Por ejemplo, hemos tenido acceso a las líneas que están off-patent de los Estados Unidos, a las líneas del GEM, algunas líneas del GEM Project también, de germoplasma templado. Hemos tenido acceso, por ejemplo, a germoplasma de Tailandia, del Instituto Público de Tailandia, que tiene también unas líneas públicas para trabajo con maíces amarillos, para la marchitez necrótica del maíz, que es parecida al mar de Río Cuarto, una enfermedad similar. Entonces, a veces hemos accedido a germoplasma de otras instituciones, pero básicamente en el ámbito público, ¿no? Que son de libre acceso y sin tener que hacer ningún acuerdo comercial. Como dije antes, CIMIT es una institución sin fines de lucro. Entonces, no podemos entrar en acuerdos comerciales que involucren dinero. Entonces, básicamente es germoplasma que está en el ámbito público, que es de libre acceso y que puede, digamos, ayudarnos a diversificar aún más el germoplasma de CIMIT, que esa es una de las cosas que tiene, que es muy diverso. Y por eso es que podemos trabajar en diferentes geografías a nivel mundial, diferentes traits, y podemos adaptarnos un poco a esas condiciones tan cambiantes. Interesantísimo todo lo que nos han contado, y la verdad que a mí venía pensando y escuchando entre la gente que trabaja, el tiempo que tardan y todo lo que tienen que hacer, la inversión, se me ocurrió un paralelismo asociado con el fútbol, que es algo que también me gusta. Y Lucas, te cuento, me parece que poner un híbrido en el mercado o una variedad de las que hacen los muchachos acá es muy parecido a lo que lleva en tiempo, inversión y gente que trabaja en poner un jugador desde las inferiores en primera, y por lo tanto todo ese equipo de trabajo merece reconocimiento, merece los reconocimientos de derechos de obtentor. O sea, es una creación del intelecto humano, porque se pone mucha ciencia, mucha tecnología, mucha innovación para llevarlos al mercado, y por eso estamos locos por la genética. Así que muchísimas gracias a los tres y a Lucas por venirse hasta los estudios de Agrositio para este panel de Maizar, y la verdad que es un placer escucharlo siempre, escuchar toda la información que tienen y toda la innovación que están haciendo desde sus lugares de trabajo. Así que muchas gracias y esperamos verlos en Maizar 2022. Perfecto, muchas gracias por la invitación y bueno, darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos. Trazaste el paralelismo con el fútbol, y creo que hay mucha pasión en lo que hacemos, en el trabajo que ponemos en el día a día.
Así que así como que un jugador llegue al equipo profesional, que un híbrido llegue al mercado, aparte de trabajo, mucha gente, mucho trabajo en equipo, hay mucha pasión detrás de lo que hacemos. Así que gracias por la oportunidad de contar un poco nuestra historia. De mi parte también agradezco la invitación y bueno, siempre abierto a nuevas invitaciones a futuro. Muchas gracias también, gracias a los colegas también que me acompañaron en el panel, Martín y Pablo, un placer compartir con ustedes y pues compartir parte de esa pasión que lleva al final a tener un híbrido en el mercado y sentir la satisfacción que da, ¿no? Personal y profesional. Muchísimas gracias a Maizar, esperemos estar en físico el próximo año. Muchísimas gracias, buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Lucas. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Fabi?